Bueno, pues buenos días. Cambiamos de sector, pasamos al sector energético. Ya se dijo ayer que el sector energético era propicio para los arbitrajes y es históricamente uno de los que causan más arbitrajes internacionales, sobre todo de inversión. Sin embargo, queremos enfocar esta mesa redonda sobre nuevas tendencias, es decir, nuevos elementos que van a causar nuevas controversias en este sector. Para ello tenemos aquí un panel excelente. Me han pedido que no presente a los ponentes porque tenemos poco tiempo, tenemos 40 minutos para hablar de un tema que podría llevarnos seguramente todo el día o quizás más. Así que sin más dilación voy a pedir a Juan Vera, que es un gran experto sobre todo en el sector gasístico, que nos explique cuáles son esos detonantes, cuáles son esas novedades, tendencias que harán que tendremos más y más controversias y disputas en el sector energético y sobre todo en el sector gasístico. Juan, adelante. Muchas gracias, Eduard. Yo voy a empezar por cuáles son, como ha dicho Eduard, esos focos donde yo como persona que viene de la industria después de 30 años veo los posibles litigios futuros. Yo creo que la primera es la cola del COVID, todo lo que va a ser relacionado con retrasos debido al COVID. Los grandes retrasos los podemos ver en los grandes contratos EPCs internacionales. Ya estamos empezando a ver todos problemas entre partes porque ha habido a quién se le achaca ese retraso, hasta dónde llega. ¿Es un retraso directo, es indirecto por los subcontratistas? Los contratos EPC siempre están con plazos muy estrechos. Y al final hay que gestionar quién va a tener ese riesgo. Pero esos serían los grandes conflictos, ¿no? El gran contrato EPC que sufre un retraso por el COVID. Pero también va a haber otros conflictos más pequeños. Cuando estamos hablando de infraestructuras energéticas, normalmente hay contratos de servicio que se dan en remoto de las grandes máquinas, ¿no? Las grandes máquinas que tienes en los campos gasistas, en los campos petroleros, en las plataformas. Y esto necesita un desplazamiento tanto de piezas como de personas. Y esos desplazamientos no se han podido dar. Entonces, si la máquina tiene un problema porque no ha tenido el mantenimiento, pues también habrá un posible litigio de responsabilidades como consecuencia de eso. Por si no teníamos suficiente con el COVID, pues hemos tenido el cierre del Canal de Panamá, todos los retrasos del Canal de Suez, perdón, el de Panamá ya sería el desastre. Y todos los retrasos a partir de ahí de la gestión logística, contenedores, piezas, máquinas, y eso también dará lugar a muchas controversias. ¿Quién va a ser responsable de esos retrasos? Ya en temas que ahora están muy de moda, pues está el precio del gas, esa subida enorme del precio del gas y la electricidad, que ahora en España pues la radio nos la recuerda cada mañana, cuál es el precio del pool eléctrico, que es una sorpresa para todos. Y yo creo que esa parte de subida, el gas que ha aumentado más del 100% su precio en los últimos 12 meses, pues puede dar lugar a muchos conflictos muy interesantes. En los grandes contratos a largo plazo o incluso en contratos spot hay siempre cantidades que están en la zona gris, que puede suministrarla o no suministrarla un año, suministrarla el siguiente. Pero cuando el incentivo de precio es tan grande, claro, hay un incentivo a desviar al mercado más interesante. Y yo estoy seguro que van a surgir muchas controversias alrededor de eso, de dónde has llevado el gas, era mi gas o era tu gas, y cuánto me ha costado resolver el problema que tú me has creado. En España está también el precio de la electricidad. El precio de la electricidad pues llegará a industrias y ahora es, claro, esa industria, si le cortas o no la electricidad, si corta o no su producción, ¿a quién le vas a atribuir todo? Y luego hay una parte que a mí me parece interesante, pero por inesperada. Cuando han subido los precios del gas tanto, ahora estamos viendo, sobre todo en Reino Unido, cómo están quebrando muchas compañías que al final son las que llevan el gas al cliente final a la casa. Ya tenemos aquí también muchas compañías más pequeñas en España a las que tú contratas el gas y te lo da en casa. Pero ¿qué pasa si esas compañías han vendido a precio fijo, el precio se dobla y no tienen la fortaleza financiera y quiebran? ¿Quién va a asumir esas responsabilidades? ¿Las asume el sistema? ¿Las asume el cliente? ¿La compañía ya no existe? Ahí va a haber también mucha controversia, creo. Y luego hay un tema, hablando antes se hablaba de la sostenibilidad, y yo creo que la sostenibilidad a medio y largo plazo también va a dar muchos potenciales
conflictos en el sector energético. Y los puede dar siempre, a priori, pensamos que la sostenibilidad es pues, las renovables, cambia el marco regulatorio, cómo se remunera sí o no, a quién se le remunera. En España ahora estamos con todo el cambio de la norma del mercado eléctrico para ver cómo eso no se pasa al consumidor. Entonces, esa es una parte que claramente la esperamos todos, pero luego hay una parte que yo creo que esperamos menos, y la parte que esperamos menos es la parte que está relacionada con las implicaciones de la parte del deseo europeo de hacernos cada vez más sostenibles, el Green Deal europeo, y qué impacto va a tener eso en las industrias que hoy se consideran antiguas, ¿no? En la parte de oil and gas. Yo este año me ha fascinado cómo una corte en Holanda ha dicho que Shell había hecho un crimen, había creado un problema a la humanidad. Pero es un tema interesante porque tienes que cumple la legalidad y en cambio hay un juez que dice que está yendo más allá a un tema que llega a ser más global. Y luego ya si le juntas la coyuntura actual, pues podríamos tener... Imaginemos que eso pasase en España y que Shell fuese española, ¿no? Estaría estupendo eso de que España tuviese una compañía tan grande basada aquí. Imaginemos que eso pasase en España y ahora tienes el debate de que un tribunal te dice que tú estás haciendo poco por el cambio climático porque no bajas las emisiones y por el otro lado podrías tener a un gobierno que te dice que no, que ahora lo que hace falta es más gas porque nos falta gas y el precio del gas es muy caro. Así que tienes controversias por los dos lados. Uno porque emites mucho y otro porque emites poco. Y otro porque no emites cuando tienes que emitir. Y otro porque no dejas de emitir en el futuro. O sea que yo ahí veo posibilidades o combinatorias muy interesantes de conflictos. Y a medio plazo también tenemos que la legislación europea ahora está promocionando un ajuste de carbono en frontera, en el Carbon Border Adjustment Mechanism, el CBAM Y este también puede dar muchas controversias de empresas que se sientan afectadas por competitividad, tanto en importaciones como las que fabrican aquí por exportaciones. Y yo creo que eso en el futuro también podrá dar lugar a muchas interpretaciones de quién se hace responsable de esos daños, de esos perjuicios. Perfecto. Has mencionado el Green Deal. Rafael, en Estados Unidos también hay un Green Deal y podemos decir también que la Administración de Estados Unidos también da vaivenes en cuanto a política energética. Tú como socio de White & Case a nivel internacional, una firma que tiene una cobertura global, de manera más general, ¿cómo ves el futuro del arbitraje relacionado con la transición energética? ¿Qué detonantes va a haber por esa transición que es inevitable, por otro lado? Muchas gracias, Eduardo. Múltiples implicancias. Y mencionabas el Green Deal de la administración del presidente Biden. Y quisiera, a manera de plataforma para mi respuesta, mencionar algunos puntos, algunos datos con respecto a ese plan. Evidentemente, cada jurisdicción que está adoptando planes para la transición energética tiene sus particularidades, pero utilizando como ejemplo el Green Deal del presidente Biden. Los objetivos son electricidad limpia al 100% para el año 2035, emisiones netamente cero para el año 2050 en toda la economía. Es evidentemente un plan muy ambicioso. Y entre otras cosas plantea, por ejemplo, establecer 500.000 estaciones de carga para vehículos eléctricos en todo el país, mejora de la red de transmisión eléctrica, incluyendo para resistir eventos de la naturaleza que estamos viendo ahora con cada vez más severidad, mejorar el sistema ferroviario, que está bastante atrasado, lamentablemente, en los Estados Unidos, comparado con Europa, por ejemplo, y entrenamiento laboral, entre otras múltiples palancas de este plan. Entonces, cuando se adopta un plan con este nivel de ambición y con esta complejidad, a un plazo que parece distante, pero no lo es tanto, evidentemente se genera un margen y un marco para potenciales disputas. Y lo que estamos viendo, Eduard y amigos, son al menos 4 fuentes posibles de controversia en este sentido. Número 1, por la sustitución o la paulatina sustitución de las plantas con base de carbón a gas y otras fuentes
Esa transición, y sobre todo cuando hay propiedad del Estado en este tipo de plantas, esa transición genera diversas potenciales disputas frente al Estado y entre particulares. Número 2, litigios climáticos. Y Juan mencionaba el caso en Holanda recientemente, en mayo de este año, de hecho, con relación a Shell. A Shell se le ordenó cortar emisiones de CO2 en un 45% para el año 2030. Dentro de 9 años tienen que reducir en un 45%, casi la mitad de sus emisiones comparadas con el año 2019. Pero van a haber otras, y hay otras controversias que estamos viendo en el ámbito de litigio climático en todo el mundo, incluyendo en Estados Unidos y Canadá. Creo que Estados Unidos es en este momento el país con mayor número de casos, de disputas ante las Cortes con relación al cambio climático. Número 3, disputas de accionistas contra empresas con relación a temas ESG, o sea, temas de sostenibilidad. Y vimos, por ejemplo, este año las controversias o la problemática que existió en la elección de nuevos miembros de los directorios de Exxon y Chevron. Entonces, ahí puede haber también una serie de controversias, por ejemplo, de fondos de inversiones que tratan de integrar estos directorios con personas que tengan un perfil más favorable a los temas de sostenibilidad, y eso podría generar también pleitos al interior de estas empresas. Y número 4, temas de expropiación de minerales. Y estamos viendo en diversos países que se están adoptando regulaciones que designan ciertos minerales como minerales clave para la transición energética. Por ejemplo, cobre, níquel, oro, litio, materiales radioactivos. Y en la medida en que los diversos países del mundo empiecen a tomar conciencia de estos temas y designar estos minerales como una cuestión estratégica, como reservas estratégicas, eso podría generar también conflictos con los estados si es que se producen nacionalizaciones de estos elementos. Entonces, en síntesis, nuestra impresión es que va a haber bastante litigio, va a haber, como toda transición, genera roces, fricciones y tensiones, tanto entre particulares como específicamente contra los gobiernos del mundo, lo cual podría llegar a generar mayores arbitrajes bajo, por ejemplo, tratados de inversión, y podemos hablar de eso también más adelante. El cambio genera conflicto, eso es natural, pero en este caso es una evolución que como raza humana debemos adoptar y como abogados tenemos que enfrentar. Gracias, Rafael. Pueden hacer preguntas los que estén mirando por internet, por la aplicación, la página web. Hay un apartado de preguntas y también, si nos da tiempo, no sé si nos dará tiempo, podrán hacer preguntas también en el público. Hablar de arbitraje, disputas, controversias en el sector energético y no hablar de México es casi imposible, porque México está en el punto de mira y en las noticias casi día a día. Tenemos la suerte de contar con Juan Carlos aquí para que nos expliques, nos des una visión un poco panorámica de lo que está sucediendo en México y una predicción quizás de escenarios de lo que podría pasar en este interesante sector e interesante país. Juan Carlos, por favor. Gracias, Eduard. Bueno, pues es un privilegio estar aquí, me da mucho gusto y es un tema complejo que da para mucho, pero contextualizándolo en un modo breve, pudiéramos decir que México a partir del 2013 hace reformas muy relevantes en materia del sector de energía y gas, bueno, de petróleo y gas fundamentalmente. Y abre la oportunidad para participar, para que los operadores privados participen en extracción, exploración de crudo y gas, en refinación y en petroquímica básica, y en el sector eléctrico, en temas de electricidad que había estado cerrado hasta ese momento. Era de los pocos países que mantenían un monopolio, entonces se abrió un área de oportunidad muy importante, muy relevante. Son 8 años, digamos, del 2013 a la fecha,
De ahí derivaron varias, aparte de reformas, vino la suscripción de México al CIADI en 2018 y mucha legislación y política pública coordinada en esa línea hasta 2018. En 2018 se da un cambio de paradigma, por decirlo así, y en contrario al sentido que se venía instrumentando en México, se empiezan a hacer ahí algunas reformas de leyes secundarias y de política pública que no estaban muy encaminadas en la línea de la reforma, de las reformas constitucionales, de la adopción de compromisos en tratados internacionales. Y entonces da un tema de coyuntura que es, digamos, pues es algo propio del sector del petróleo y el gas, ¿no? Los cambios políticos, económicos, las condiciones de mercado influyen mucho en este tipo de cuestiones y es el momento en el que estamos. Justamente, bueno, a principios del año anterior se había propuesto una ley de la industria eléctrica. La parte toral de lo que se buscaba ahí, que era una regresión a lo que existía antes del 2013, ahora se acaba de elevar ya, o intentar elevar a rango constitucional en una iniciativa que ha presentado el presidente de la República. Todavía le cuelga bastante proceso legislativo a este tema, ¿no? Y pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, yo creo que, como decía Javier ayer, hay que estar positivos en este tema. México tiene una vocación en temas de arbitraje, son alrededor de 13 tratados de libre comercio, tiene 34 APRIs, o sea, el tema de la protección está bastante consolidada. Habría dos opciones ahí: que se aprobara la reforma en los términos, cosa que yo no estoy tan seguro que fluya en esa línea. Existe toda la protección de tratados internacionales, de arbitraje de inversión, la vocación de México en el tema del arbitraje comercial está. Y el otro tema de que realmente se siga en la línea del 2013, ¿no? Digamos, van 3 años de esta administración, faltan otros 3. Y dentro de las buenas noticias, por ejemplo, México en el 2020 se posicionó como el 9º receptor de inversión extranjera directa. Dentro del primer trimestre de 2021, en el caso de España, digamos el 50% de la inversión extranjera directa provino de Estados Unidos y el otro 9% en segundo lugar vino de España. Aún con todo este contexto regulatorio en iniciativas de ley, etcétera, y políticas públicas, aún está siguiéndose ese flujo. Entonces yo creo que hay que ser más tenues en este tema. O sea, sí es un tema preocupante, pero yo creo que está canalizado institucionalmente en el terreno correcto y hay que esperar la coyuntura, ¿no? A mi punto de vista particular, un tema que influyó en que pocas veces se comenta fue en el 2014, que la OPEP, en 2013 se empezó a instrumentar toda la reforma constitucional y derivaron leyes secundarias, regulaciones, etcétera, ¿no? Pero en el 2014 la OPEP mantuvo la producción de petróleo alta, estaba arriba de $100, y en ánimo de inhibir el tema del crecimiento del shale gas en Estados Unidos, devino una baja considerable en el precio del crudo hasta niveles de 50 y poco más. Entonces eso inhibió un poco todo el tema de la instrumentación de la reforma. Vinieron varios proyectos que se frenaron. De hecho, parte relevante de los arbitrajes que hay ahorita en el tema de arbitrajes de inversión, mucho viene en consecuencias y en el contexto de esa incidencia, no propiamente lo actual. Lo actual, digamos, se ha quedado acotado en administración de justicia doméstica. Los tribunales en México han sido eficientes por medio del juicio de amparo en contener toda estos cambios. El operador ha optado, tanto nacional como extranjero, ha optado por
por instrumentar mecanismos vía juicio de amparo para contener todo esto, y así el Poder Judicial ha sido eficiente en esa línea, muy en el contexto de lo que se comentaba el día de ayer aquí. Entonces, pues yo creo que es un tema más de coyuntura, como el tema del gas natural ahora en Estados Unidos, que ha subido bastante el precio y ha incidido en otros sectores, en el tema eléctrico incluso. Entonces, pues es un cambio aquí bastante complejo, ¿no?, de paradigma. Luego viene lo que comentaba Rafa también, el tema de la resolución esta de Shell, ¿no?, que incluso el juez, entiendo que le dio discreción a Shell para adoptar también medidas de remediación, no le impuso una directriz, sí venta de activos. Incluso en el caso de Pemex hubo un tema ahí teníamos una refinería en Deer Park con Shell, y Shell en esa línea de la resolución que señalan vendió ese activo. Muchos operadores petroleros están vendiendo activos a raíz de la pandemia y intentando entrar en línea de negocio de renovables. Está BP, está Total, está el mismo Shell. Entonces, pues hay varios cambios, ha sido todo muy intempestivo. Vino el tema de la pandemia también aquí. Entonces, es un sector muy cambiante, y pues están lo del arbitraje, tanto a nivel comercial como en arbitraje de inversión, pues son mecanismos idóneos para tratar de neutralizar todo esto o solventarlo de la mejor manera. Gracias. Hablabas de coyuntura y teniendo a Juan, que fue General Manager de Medgaz, no puedo evitar preguntarte, porque es de rabiosa actualidad, pues que nos expliques qué está pasando, qué puede pasar, qué consecuencias puede tener, no tanto para el consumidor, sino para lo que nos interesa aquí, en términos de posibles, de nuevo, arbitrajes, disputas, controversias relacionados con este posible corte del suministro vía el gasoducto que pasa por Marruecos. Sí, como comenta Eduard, yo tuve el honor y el privilegio de dirigir Medgaz durante todo lo que fue la fase de construcción, lanzamiento, construcción y puesta en operación. Cuando nosotros empezamos en Medgaz, porque esto del gas cambia mucho con los años, entonces el incumbente, Gas Natural o Inaturgi, decía que ese gasoducto no hacía falta. Y no hacía falta porque estaba el gasoducto que pasaba por Marruecos, y que ese gasoducto iba a ir para siempre, ¿no?, porque las infraestructuras, pues como todos sabéis, pues duran 60, 100 años. Hoy estamos enfrentados a que probablemente a final de este mes ese gasoducto se cierra por un conflicto que no viene por el comprador o el vendedor de gas, que es una cosa fascinante, porque Sonatrach por un lado y Naturgy por otro están de acuerdo en ese gas, en ese precio, en esas condiciones, sino porque hay un país en medio, que se llama Marruecos, que no llega a un acuerdo con el país de origen, Sonatrach, sobre cuáles son las condiciones que tienen que aplicar tanto a la propiedad del gasoducto y a la operación, como a cuánto gas o cuánto se paga por ese tránsito por Marruecos. Y claro, como un trasfondo que es político, con un trasfondo político, y otras razones que no tienen nada que ver con el gas tampoco. Correcto, o sea, que ni siquiera... correcto. O sea, que mezclas ahí la parte gas con la parte política, las relaciones con Marruecos y Argelia, que siempre pues tienen sus más y menos. Claro, esto, como las cosas buenas vienen todas juntas y los problemas también, pues viene en un momento en que en Estados Unidos se produce no tanto gas como pensábamos y el precio sube mucho. Cuando en Brasil hay por problemas de falta de lluvia, no hay hidroeléctrica y necesitan más gas. Cuando los rusos aquí en Europa, que yo los considero brillantes como compañías y como negociadores, cumplen sus contratos pero no dan más gas, que es una cosa brillante, porque dices, oye, tú estabas acostumbrado a que yo te diese más, pero ahora simplemente cumplo mi contrato y no te doy más. Y con un Asia que demanda muchísimo gas, porque China pues quiere quemar menos carbón y quemar más gas. Con lo cual tienes falta de gas global, el precio del gas se multiplica por 2, riesgo de falta de suministro, riesgo de que muchas empresas ya están dejando de producir en Europa por esos precios altos, y de repente España pues pierde lo que era la entrada de gas del 25% del consumo español hace solo 3-4 años. Y después pues se nos ha juntado todo y no se le ve una solución fácil. Así que ahí sí que yo creo que puede haber muchos conflictos, pero por interpretaciones. Podría haber hasta Marruecos llevando arbitraje a Argelia por no haber
no por no haber incumplido un contrato, sino por no haber incumplido, digamos, el principio de negocio de la renovación del mismo. Y luego tendremos la parte de falta o no de gas, pero yo en eso, como he tratado mucho Argelia y la verdad es que cuando yo he estado en Argelia, he pasado por Argelia, he estado viajando frecuentemente más de 20 años y ya allí me he sentido como en casa. Y Sonatrach y Argelia tienen una ventaja, que como suministrador es muy fiable. Así que yo diferenciaría la parte esta de Marruecos de la parte del gas, que seguramente Sonatrach pues contribuirá vía barcos a que España no tenga problemas de suministro de gas. Perfecto. Rafael, has apuntado antes arbitraje de inversión y creo que ayer se mencionó que, bueno, como todos sabemos, un tipo de arbitraje que está siendo cuestionado. Incluso ahí parece una cierta tendencia a volver a dar razón, un poco más de razón a los estados. ¿Cómo ves el arbitraje de inversión, ya de manera general, no solo en el sector energético, y cuál es un poco tu predicción al respecto? Sí, claro. Bueno, al igual que el sector de la energía, el sector del arbitraje de inversión en particular también está en flujo y en transición. Y hay que hacer una observación inicial en ese punto, que es que existe todavía un mercado para las energías no limpias. Y hay una necesidad que hay que satisfacer, y mientras exista esa necesidad va a haber un traslape de múltiples fuentes de producción energética. El carbón sigue siendo una fuente importante de energía en el mundo y no va a dejar de serlo por un buen tiempo todavía, y el petróleo también, sin duda. Y las empresas estatales van a seguir haciendo lo suyo. Y en ese contexto, cuando existe esta multiplicidad de fuentes de energía, por más de que haya un incentivo para las empresas, principalmente privadas, de ir transicionando o moviéndose hacia energías limpias, todavía hay una apertura en el mercado para otro tipo de inversiones. Entonces, tenemos este espectro de fuentes de producción de energía, y dentro de eso está la inversión internacional y la protección de esas inversiones bajo los tratados bilaterales y multilaterales de protección de inversiones. Entonces, antes de poder darte puntos concretos de exactamente qué va a pasar con estos tratados y qué va a pasar con la jurisprudencia, quisiera ofrecer más bien algunos elementos o principios que creemos que podrían influenciar esas tendencias y ese futuro. En primer lugar, hay que tener en cuenta que estamos hablando de inversión cruzada. ¿Qué quiero decir con eso? No se trata solamente de inversión de Europa en América, de Estados Unidos en Sudamérica, norte-sur. Estamos hablando de inversión que puede venir de todas partes. Y estamos viendo actualmente muchos asuntos en los cuales empresas sudamericanas demandan a estados centroamericanos y viceversa. Entonces, este mito realmente de que los tratados de inversión solamente protegen inversiones de determinadas jurisdicciones en determinadas otras jurisdicciones, hay que abandonarlo. En realidad, estos tratados conforman una red internacional que protege inversiones de todas partes. En segundo lugar, tenemos que pensar en una transición ordenada. Sí, es necesaria la transición energética y existe todo este panorama de acuerdos internacionales, desde el Pacto de París para atrás y para adelante, que nos llevan en esa dirección, pero esa transición debe ocurrir sin desmedro a las inversiones existentes, y tiene que haber una responsabilidad de los estados frente a los inversionistas y a los incentivos que les han otorgado a lo largo del tiempo. Y ese es para mí el punto central de todo esto, el respeto a los compromisos otorgados. Eso manteniendo, por supuesto, la posibilidad de estos cambios regulatorios y cambios legales y constitucionales incluso, pero manteniendo también manteniendo el respeto a la palabra empeñada. Y en ese sentido, quisiera ofrecer 5 conceptos que creo que deben ser incorporados por los gobiernos y por los particulares
los particulares al invertir, los gobiernos al aceptar esas inversiones. Número 1, los gobiernos tienen la capacidad de reformar sus leyes. Eso es parte de la soberanía de los estados, pero dentro de límites razonables, incluyendo el respeto a los compromisos. Por supuesto que hay una capacidad soberana de modificar la Constitución y modificar la ley, pero eso debe adoptarse siempre también con un balance, con un equilibrio frente a estos compromisos internacionales. Número 2, respeto a la soberanía, pero también respeto a la justicia y la equidad. Son dos caras de la misma moneda. Y la soberanía energética y por supuesto, la adopción de legislación y regulación para proteger el clima y el medio ambiente se debe hacer también dentro de un contexto en donde se respete la justicia, y en particular frente a los inversionistas. Tercero, es importante, como se decía ayer en uno de los paneles, mantener o tratar de establecer una consistencia en la jurisprudencia internacional de inversiones. Y creo que los árbitros buscan esto. Es por eso que hay citas de jurisprudencia en casi todos los casos bajo tratados de inversiones. Es decir, los árbitros, actuando como jueces, tratan de buscar o de establecer cierta consistencia entre los casos, y donde exista la necesidad de distinguir algún caso por sus particularidades, eso también ocurre. Y lo hemos visto en los casos de España. Hay casos donde España ha ganado, ha tenido éxito por las particularidades de la manera como se realizaron determinadas inversiones, el conocimiento o desconocimiento que tenían, o la falta de diligencia que tenían los inversionistas al momento de realizar una inversión determinada. Entonces, la diferencia en los resultados no implica inconsistencia en la jurisprudencia, implica que hay una sofisticación en el análisis de estos árbitros. Entonces, la consistencia es importante, pero también es importante el respeto de los tratados y los compromisos de los estados a nivel internacional. Cuarto, es importante el respeto a la justicia local, y me refiero a la jurisdicción de las cortes de los países, porque muchas veces en estos arbitrajes de inversión se discuten temas que también han estado frente a las cortes. Los casos de España, nuevamente, son un buen ejemplo. Hay muchos casos en donde el Tribunal Constitucional o las cortes españolas han fallado en contra de los inversionistas, y luego la jurisprudencia internacional ha fallado a favor de esos mismos inversionistas. Eso tampoco implica necesariamente una inconsistencia o una falta de respeto a la jurisdicción local. Es importante respetar la soberanía de los estados, y eso incluye la soberanía de sus cortes, pero también hay que respetar la jurisdicción internacional. Son dos planos distintos que operan bajo parámetros no necesariamente iguales. Y por último, el principio fundamental. Si un Estado decide adoptar y mantener tratados de protección de inversiones, con el fin que sea, ya sea con fines políticos o realmente porque consideran que eso atrae inversiones, pues hay que observar y cumplir esos tratados. Ese es el principio fundamental en el derecho de los contratos, respetar la palabra empeñada. Y eso no es nada diferente en el plano internacional, y en particular en los tratados de protección de inversiones. Entonces, esperaría que estos principios que buscan equilibrar los conceptos de soberanía con los conceptos de protección de inversiones puedan servir para encaminar en cierta manera hacia dónde se dirige esta jurisprudencia. Pues me hacen una pregunta por el chat que dice que le gustaría a la persona que pregunta saber qué practicidad tiene un laudo si luego el Estado invoca las ayudas de Estado para no pagar. Entonces, aprovecho, tenemos poco tiempo, pero pues, en un minuto comentar este asunto. El tema del cumplimiento de los laudos internacionales es justamente otro de los temas que están en la mesa de debate. Por ejemplo, para citar un convenio en particular, el convenio CIADI establece que los laudos emanados de tribunales CIADI tienen el mismo valor que un fallo de la corte más alta de ese estado. Es el artículo 54 del convenio CIADI. Eso, justamente lo que buscaba esa disposición era blindar
estos laudos y ponerlos al mismo nivel que un fallo, por ejemplo, de una Corte Suprema de Justicia. Pero el tema, con respecto específicamente al tema de las ayudas, es verdad, ese es un tema que está muy en boga y en discusión, particularmente en el derecho europeo, en el derecho continental europeo, y realmente, vuelvo a mi punto anterior, si un Estado se compromete a arbitrar, a dirigir al arbitraje internacional estas disputas y a respetar las sentencias o los fallos arbitrales que emanan de esas disputas, creo que la pregunta se responde sola. Pues estaba bien tener la opinión de la representante de la Abogacía del Estado aquí, pero para otra vez. Juan Carlos, tengo un par de preguntas que pueden servir para cerrar el debate y que están especialmente dirigidas a México. Una es si lo que ha comentado antes Rafael sobre las materias primas, si es algo que puede pasar o está sucediendo también en México, que se vea como algo estratégico que, por tanto, el Estado quiera controlar de alguna manera como está haciendo o quiere hacer en la parte eléctrica. Y la otra vez la encuentro. Se refiere a si lo que pasó en España, relacionado con tantos inversores demandando España, puede servir un poco de aviso o de efecto contagio en lo que puede pasar con México. En México, sí. Bueno, en línea de la actividad estratégica, eso estaba reconocido así desde el 2013, el tema de electricidad, el tema de minería, el tema de petróleo y gas, eso seguía así, nada más el paradigma fue hacerlo bajo dos conceptos distintos, ¿no? En el 2013 era lo que venían siendo las empresas públicas, dejaban de ser tenían una nueva encomienda que se instrumentó bajo la figura de empresa productiva del Estado, que no quiere decir otra cosa que tienen, que generar valor, tienen que respetar sustentabilidad, competitividad y responsabilidad social, ¿no? Básicamente. Y se cambia como, bueno, ya dejan de ser organismos públicos subsidiarios, que eso quería decir que tenían que abastecer todo el mercado, ¿no? Esos eran los dos puntos. Ahora en la reforma esta constitucional siguen siendo actividades estratégicas, pero con un rol ya de monopolio, inhibición de la participación privada, etcétera. Y se incorpora el litio, el que decía Rafa, como también un mineral relevante estratégico, ¿no? Es en esa línea. Y la segunda pregunta, desde luego, que es la de... Es totalmente, yo creo que es replicable el caso de las renovables en España, lo que está sucediendo ahora en México, ¿no? Que puede detonar una serie de cuestiones a nivel de arbitraje de inversión. Afortunadamente, en el caso de México, ahorita el tema, como lo había comentado, se ha contenido a nivel Poder Judicial Federal, ha sido bastante eficiente, los operadores privados no han instado arbitrajes de inversión hasta ahora relevantes. Hay alguna disputa ahí en tema de petróleo por un tema de un yacimiento compartido, pero ahorita está en negociación, ¿no? Todavía no es propiamente arbitraje y todos los otros temas no son propiamente de la coyuntura actual. Por eso yo creo que hay que ser optimistas, pues ahí están los temas, incluso por ejemplo la SEC en Estados Unidos está por emitir una normatividad para el tema de emisiones de carbono para tener más objetividad, criterios más generales que puedan replicar en los estados financieros. Entonces yo creo que hay que esperar todavía, es muy cambiante este escenario que tenemos actualmente. En el 2020 el precio del crudo cayó a niveles negativos, algo nunca antes visto, y hoy está arriba de 70, ¿no? De niveles de $70. Entonces va de un lado a otro, hay cambios regulatorios, hay cambio de condiciones políticas, pero todavía falta historia y contexto por ver, ¿no? El tema del gas, que es todo un tema ahí. Entonces vienen otros contextos todavía bastante inciertos. Pues muchas gracias. Quedan apenas unos segundos. Aquí también en Europa tenemos todo el tema de la taxonomía verde, que daría también para otra mesa redonda. Nos emplazamos al año que viene para volver a hablar de esto. Espero que Javier nos vuelva a invitar. Espero a los mismos.
para ver cómo ha evolucionado el sector, si realmente nuestra previsión de una mayor litigiosidad en este sector se ha cumplido o no. Lo deseamos desde un punto de vista egoísta los que nos dedicamos a esto, no lo deseamos a los estados, por supuesto, ni a los clientes que tengan problemas, pero bueno, esa es la vida y así que nos emplazamos al año que viene. Muchas gracias. Gracias a todos.